El sol rajaba la tierra sobre Jiquipilas, Chiapas, aquel mediodía en que una carreta crujiente y polvorienta se detuvo frente a la casa de Ramón y Elena. El burro resopló cansado y se dejó caer en seco como si ya conociera la calma pesada del pueblo. De la carreta bajó un hombre moreno, alto y con bigote bien recortado, los ojos oscuros como café quemado. Lo seguía una mujer tan delgada que parecía flotar en vez de caminar. Su piel era tan pálida que contrastaba con la tierra rojiza del camino. «Buenas tardes, vecinos. Somos Mauro y Rosaura. Venimos de Tuxtla. Yo soy comerciante de tejidos, para servirles», dijo el hombre con una sonrisa amplia, mostrando dientes blancos como mazorca tierna. Ramón, que era carpintero desde joven, se limpió las manos llenas de acerrín contra el pantalón, sin dejar de observarlos de arriba abajo. «Pues bienvenidos, ojalá les guste este rincón», respondió él con voz seca, mientras se secaba el sudor del cuello con un trapo viejo. Elena salió con un cántaro de agua fresca, siempre cortés con los recién llegados, y al alzar la mirada, notó que Mauro no le quitaba los ojos de encima. Su mirada era larga, como de quien busca algo más que palabras. En los días que siguieron, Mauro aparecía con cualquier excusa. Una tarde trajo unos rollos pequeños de manta. «Le traje un poco de tela fina, señora. Viene de Chiapa de Corzo, bien buena para coser», dijo él, estirando el brazo con cortesía. «No se moleste tanto, don Mauro», respondió Elena, bajando la mirada y fingiendo atender a las gallinas. Otro día llegó con hilos de colores. Luego, con un retazo bordado que, según él, nadie había querido comprar. «¿Pa qué cosa algo bonito, doña?», dijo Mauro, con voz suave como terciopelo viejo. Rosaura lo veía todo, siempre callada. Sus ojos, apagados pero atentos, seguían a Mauro como si adivinara sus pensamientos. Nunca decía nada, pero su silencio era más pesado que cualquier palabra. En las noches, el pueblo empezaba a murmurar. Decían que Mauro tenía un aire raro, que su llegada coincidió con la muerte de 2 gallinas en el solar de don Pascual. Decían que el viento olía distinto desde que él pisó Jiquipilas. Ramón, que nunca había sido supersticioso, comenzó a dormir con un cuchillo bajo la almohada. Sentía en el pecho una inquietud que no sabía cómo nombrar, como si el calor del verano trajera pecado escondido entre las hojas del mango. Y todo apenas comenzaba. Las mañanas en el pueblo se sentían más pesadas desde la llegada de los nuevos vecinos. El sol no calentaba igual, el canto del gallo sonaba más lejano. Elena amanecía cansada, con las ojeras marcadas y el alma inquieta, como si soñara con cosas que no debía. Ramón ya no decía nada. Se levantaba antes del alba, tomaba su caja de herramientas y salía sin siquiera voltear a verla. Ni un beso, ni un buen día. Solo el rechinido de la puerta y sus pasos que se perdían en el camino. Pero Mauro sí hablaba. Cada mañana, como si fuera parte del viento, aparecía en la entrada con cualquier pretexto. Un día fue pan, otro, una cubeta para pedir agua, siempre con sonrisa lista. «Traigo este pan calentito, recién salido del horno», dijo él una mañana con voz mansa y mirada atrevida. Elena se cruzó de brazos sin saber dónde mirar. «Gracias, don Mauro, pero a mi marido no le gusta de visitas», respondió ella nerviosa mirando hacia el corral como buscando testigos. Mauro dio un paso más cerca, bajando la voz. «Tu marido no te mira como yo lo hago», susurró con una sonrisa que quemaba. Elena lo empujó, pero no con fuerza. Fue más un roce que un rechazo. Y ese roce la estremeció, como si algo dormido en su piel despertara de golpe. Se alejó rápido, con las mejillas encendidas y el corazón galopando. Desde la ventana de enfrente, Rosaura los observaba. Su figura delgada, casi como ánima en pena, se recortaba entre las cortinas raídas. Su respiración era silbante, como si cada aliento le costara la vida, pero sus ojos estaban llenos de rabia. Esa tarde,
Ramón regresó más temprano de lo habitual. Su cara estaba manchada de polvo y sudor, pero sus ojos venían más turbios que nunca. Al entrar a la cocina, vio algo sobre la mesa. Un pañuelo color vino, bordado con iniciales desconocidas. ¿De quién es esto?, preguntó, frunciendo el ceño, su voz cargada de sospecha. Elena no dudó. Lo dejó Rosaura, vino a pedirme agua, dijo, mintiendo sin parpadear. Ramón se quedó en silencio. No dijo más, solo la miró, largo, como quien empieza a ver a su esposa con otros ojos, con ojos que ya no confían, con una duda amarga que comenzaba a podrirle el alma desde adentro, como fruta madura al sol. Desde aquella tarde en que encontró el pañuelo sobre la mesa, Ramón no volvió a ser el mismo. Aunque no decía nada, su forma de mirar había cambiado. Dormía con la espalda vuelta y el alma en vilo. Elena sentía cómo el silencio crecía entre ellos como maleza, apretando el aire de la casa. Mientras tanto, Mauro seguía rondando. Ya no con tanta frecuencia, pero sí con la misma intención. Sus visitas eran más cuidadosas, sus palabras más suaves. Rosaura, en cambio, tosía más fuerte cada día, pero no se dejaba vencer. Había algo en su mirada que brillaba distinto, una mezcla de celos y presentimiento. Veía a su marido salir con la camisa planchada y volver con ese olor, un olor a flores del río que no le pertenecía. Algo se le revolvía por dentro. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a caer y los pájaros buscaban sombra, lo siguió sin que él la notara. Caminó entre los magueyes, con el rebozo bien apretado y los pasos firmes. Sus piernas temblaban, pero no se detuvo. Lo encontró junto al pozo, el mismo donde las mujeres lavaban. Mauro hablaba con Elena, muy cerca, demasiado. «Eres la mujer más hermosa del pueblo», dijo él, tocándole el brazo con una ternura peligrosa. «No digas eso, nos van a oír», respondió ella bajando la mirada. Su voz era casi un suspiro. Rosaura se llevó las manos al pecho. Sintió que la tos le subía, pero la contuvo con rabia. «¡Maldita!», gritó de pronto saliendo de su escondite como una tormenta. Los dos se sobresaltaron. Elena palideció. Mauro intentó acercarse. «Cálmese, Rosaura, no es lo que piensa», dijo Elena temblando. «Te metiste con mi marido, desgraciada», replicó Rosaura tambaleándose, con los ojos llenos de fuego. Mauro la sujetó por los hombros. «No hagas escándalo, por Dios», pidió con tono duro. Pero ya era tarde. Unos niños que jugaban cerca salieron corriendo, riendo y gritando. En minutos, todo el pueblo sabría lo que pasó. Esa noche, Ramón escuchó los rumores en la cantina. «Dicen que tu mujer anda con el de los tejidos», soltó un hombre entre risas. Ramón apretó el vaso con tanta fuerza que estuvo a punto de reventarlo. Se levantó sin decir palabra y salió a la calle, con el alma ardiendo como brasa viva. Ramón no volvió directo a casa esa noche. Caminó largo rato entre los surcos secos y las sombras de los mezquites, intentando enfriar la cabeza, pero el rumor ya le había hecho nido en el corazón. Cuando volvió, Elena dormía, o al menos fingía. No hablaron. Al día siguiente, el aire en el pueblo se volvió espeso, como si cargara el peso de todas las miradas. En la tienda, en la iglesia, en la plaza. Las lenguas se movían sin descanso. Las mujeres dejaban de hablar cuando Elena pasaba. Los hombres cuchicheaban al ver a Ramón cruzar la calle. «Dicen que Elena se acuesta con el de los tejidos», susurró una mujer entre las mazorcas en el mercado, sin importar quién la oyera. Mauro ya no se dejaba ver, pero su sombra estaba en todos lados. Esa tarde, Ramón regresó del trabajo con la camisa sudada y la frente arrugada. No saludó a nadie. Al entrar al patio, vio a Elena barriendo como si nada movía la escoba con fuerza, como si pudiera barrer también los rumores. «¿Qué anda diciendo la gente, Elena?», preguntó él, con voz ronca y mirada clavada en el suelo. Elena detuvo el movimiento.
Bajó la cabeza y apretó los labios. «Dicen puras mentiras, Ramón. Habla la gente sin tener qué hacer, ya sabes cómo son», respondió ella, bajando la mirada. Ramón caminó hasta la cocina, se sirvió un vaso de agua, lo bebió de un trago y lo dejó sobre la mesa con fuerza. «Te juro que si me entero de que es verdad, lo mato», dijo golpeando la mesa con la palma abierta. Elena lo miró. Sus ojos brillaban de rabia contenida, pero también de algo más. Orgullo quizás, o dignidad herida. «No soy una cualquiera», dijo firme, aunque los labios le temblaban. Ramón no respondió. Solo la miró unos segundos que parecieron eternos. Luego salió de la casa. Caminó rumbo al río con el corazón como tambor de guerra. El sol ya se estaba metiendo y la brisa olía a tierra mojada. Al llegar a la orilla, vio algo que le heló el pecho. Huellas frescas, 2 pares, bien marcadas en el barro húmedo. Se agachó, las tocó con los dedos como si eso le fuera a decir la verdad. No necesitaba más. Las palabras del pueblo no eran invención. Esa noche no durmió. Se quedó en vela, mirando el techo, mientras el zumbido de los grillos se mezclaba con el murmullo sordo de la traición. Elena no había dormido. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y su alma se sentía más pesada que nunca. Al amanecer, tomó una cubeta vacía y salió rumbo al pozo, con pasos lentos, como quien camina hacia el castigo. El canto de los gallos apenas comenzaba, y el aire todavía era fresco. Mientras bajaba la cubeta al agua, una rama crujió detrás de los arbustos. Se giró de golpe. Mauro apareció entre las sombras, despeinado y con la camisa arrugada. «Te busqué toda la noche», dijo él con voz temblorosa. «Ya no vengas, Mauro. Habla todo el pueblo», respondió ella, apartándose con la mirada baja. Mauro dio un paso más cerca. Sus ojos brillaban con desesperación. «No me importa lo que digan, te quiero», declaró, tomándole las manos con fuerza. Elena rompió en llanto. Sus hombros temblaban, pero no se apartó. «Esto nos va a costar caro», susurró, con los labios partidos por el frío y la angustia. «No más caro que vivir sin ti», replicó Mauro, y la besó con urgencia, como si el mundo fuera a terminar en ese instante. No sabían que, a pocos metros, Rosaura los observaba. Se sostenía como podía, escondida entre ramas secas, con la respiración entrecortada y la cara desencajada. Su cuerpo era una sombra flaca, pero sus ojos ardían. «¡Dios los maldiga!», gritó de pronto, antes de desplomarse como trapo mojado. Elena gritó. Mauro corrió hacia ella tirándose al suelo. «¡Rosaura, no me hagas esto!», suplicó, sacudiéndola con desesperación. Pero Rosaura no respondía. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Mauro la abrazó, lleno de pánico. Elena, paralizada, luego giró y corrió sin mirar atrás. Tropezaba con las piedras, se rasgó el vestido en las ramas, pero no se detuvo. Al llegar a casa, se encontró con Ramón en la puerta. Él ya estaba ahí, como si la hubiera estado esperando desde el primer gallo. «¿Dónde andabas?», preguntó con los ojos encendidos, la voz baja, pero con veneno. «Fui por agua», respondió Elena sin aliento. Ramón dio un paso hacia ella, la tomó por los hombros y acercó el rostro. Olió su cuello, cerró los ojos. El perfume no era de su casa, no era suyo. No preguntó más, ya sabía. Esa tarde, el cielo se cubrió de nubes negras. Un viento seco recorrió el pueblo, y el aire olía a tragedia, como si el mismo infierno hubiera decidido bajar. La tormenta no paró en toda la noche. El agua golpeaba los techos de lámina como si el cielo quisiera borrar el pueblo a fuerza de lluvia. Dentro de la casa de los recién llegados, Rosaura ardía en fiebre. Temblaba, sudaba, murmuraba cosas sin sentido. Pero entre los delirios, algunas palabras eran demasiado claras para ignorar. «Te metiste con esa mujer»,
Lo sé, susurró con voz débil, sin abrir los ojos. Mauro le apretó la mano. Su rostro estaba bañado en sudor y culpa. «Cállate, por favor, no hables así», pidió él acariciándole la frente. «Que Dios te castigue por hacerme esto», respondió Rosaura, antes de soltar un suspiro largo y cerrar los ojos, agotada. Elena en su casa también temblaba. Rezaba en silencio, abrazada a sí misma, como si las palabras pudieran protegerla del pecado. Afuera, el viento aullaba entre los árboles. Ramón no dormía. Estaba sentado junto al fogón, mirando el fuego fijo, como si esperara una señal. Tenía un cuchillo entre las manos y lo afilaba lentamente sobre una piedra. El metal soltaba un sonido seco que rompía el silencio como una sentencia. «No hagas tonterías, Ramón», dijo su compadre Pablo al pasar por la puerta, empapado por la lluvia. «No son tonterías cuando uno ya no tiene nada», contestó Ramón con los ojos perdidos en la lumbre. Cerca de la medianoche, Mauro salió en busca del médico. Cruzó el lodo bajo la tormenta, sin abrigo, con el alma a cuestas. Dejó a Rosaura sola, respirando con dificultad, sus labios secos y los ojos cerrados. En el silencio de la madrugada, la casa se volvió fría. Al amanecer, cuando la tormenta por fin cedió, una vecina tocó la puerta para llevar un poco de caldo. Nadie respondió. Empujó la puerta y entró con cuidado. Rosaura yacía en la cama, inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo. Sus labios, morados. Su pecho, quieto. ¡Ay, virgencita!, gritó la mujer soltando la olla al suelo. Cuando Mauro regresó, empapado, con el médico detrás, escuchó el alboroto antes de llegar. Al ver el cuerpo de Rosaura, cayó de rodillas junto a ella. La tomó por los brazos, la sacudió, la llamó. «Rosaura, no me hagas esto. ¡No me dejes!», gritó hasta que la garganta se le partió. Pero ya no quedaba nada que despertar. El entierro de Rosaura fue triste y corto. La lluvia había dejado la tierra blanda, y el ataúd se hundía fácil en el hueco recién abierto. El padre rezó sin levantar la vista, repitiendo las palabras como si le pesaran en la lengua. Mauro lloraba sin consuelo, de rodillas junto a la tumba, con la cara sucia de lodo y lágrimas. Nadie quiso tocarlo. Nadie se acercó a darle el pésame, ni una mano, ni una palabra. Solo miradas frías y murmullos. Desde detrás de una barda, Elena observaba en silencio, envuelta en un rebozo negro. Mantenía la cabeza agachada, pero sus ojos no se despegaban de Mauro. A unos metros, Ramón la vio. Estaba parado junto a un mezquite seco, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Esa misma noche, Ramón regresó a casa borracho. Tropezaba con las piedras del camino, y su sombra se tambaleaba en la pared como si también estuviera a punto de caer. Al entrar, la encontró a ella moliendo en el metate, con el rostro serio, fingiendo que no lo oía. «¿Estuviste en el entierro de esa mujer?», preguntó con voz pastosa y aliento a aguardiente. «Sí, fui por respeto, nada más», respondió Elena sin mirarlo, limpiando el metate con una servilleta de manta. «¿Por respeto? ¿O por él?», dijo Ramón acercándose, con los ojos rojos y los dientes apretados. «Ya basta, Ramón, no digas tonterías», replicó ella cansada, sin dejar de frotar la piedra. «¿Tonterías? Todo el pueblo se ríe de mí», gritó golpeando la pared con la palma abierta. Elena soltó el metate de golpe. Se dio vuelta y lo encaró con los ojos llenos de coraje. «No te atrevas a alzarme la voz, que no soy tu criada», dijo temblando pero firme, con la dignidad apretada en el pecho. «Desde que ese hombre llegó, me matas en vida», gritó Ramón, y lanzó una silla contra el suelo. La madera estalló con un sonido seco. Elena rompió en llanto. Sus manos temblaban, pero no se movió del sitio.
No sabes lo que es sentirse deseada por primera vez en mucho tiempo», confesó entre lágrimas, con la voz baja pero afilada. Ramón se quedó helado. La miró como si no la conociera. Luego giró sin decir nada y salió tambaleando a la oscuridad, con una furia que ya no tenía regreso. Ramón vagó toda la tarde entre los maizales, con la cabeza ardiendo y el corazón hecho nudo. No podía olvidar las palabras de Elena en la cocina, ni el rostro muerto de Rosaura, ni las risas del pueblo a sus espaldas. Caminaba sin rumbo, empujado por una rabia que lo iba consumiendo como fuego de ocote. El rumor del agua lo llamó. El río brillaba bajo la luna, y las sombras de los árboles caían largas sobre la orilla. Ramón avanzó despacio, sintiendo que el aire se volvía más pesado a cada paso. Fue entonces cuando los vio. Dos figuras abrazadas, recargadas una en la otra, como si el mundo no existiera. Se acercó un poco más, con el machete colgando del cinto. «No puedo seguir escondiéndome», decía Mauro con voz baja, mirando a Elena como si ella fuera su único consuelo. «Si nos descubren, nos matan», respondió Elena con miedo, abrazándose los brazos. Las palabras le pegaron a Ramón en el pecho como piedra. Sintió que algo dentro de él se deshizo sin remedio. Dio un paso más, y una rama seca sonó bajo su bota. Ambos voltearon. «¡Ramón!», gritó Elena pálida como cera, retrocediendo un paso. Mauro intentó hablar, levantar las manos, explicar algo, lo que fuera, pero Ramón ya no escuchaba. Todo lo que había guardado por semanas explotó de golpe. «¡Maldito! ¡Me robaste todo!», dijo con un rugido que salió del fondo del alma. Hubo un forcejeo torpe, desesperado, bajo la luz de la luna. Un movimiento brusco, un grito ahogado. En ese instante, Ramón se lanzó como animal rabioso, agarró el machete y empezó a darle machetazos sin parar, poseído, como si un demonio le empujara los brazos. Cada golpe caía más fuerte que el anterior, hasta que Mauro ya no reaccionó. Cuando por fin se detuvo, jadeando como bestia cansada, Mauro cayó al suelo sin fuerzas, con la mano extendida hacia Elena, buscando una ayuda que ya no podía llegar. Elena cayó de rodillas junto a él. «¡No, por Dios, no!», gritó, tocándolo con manos temblorosas. Ramón respiraba agitado, con la mirada perdida, como si no entendiera lo que acababa de hacer. Miró a Elena con los ojos vacíos, empañados por un llanto que no podía salir. «Esto tenía que pasar, mujer», dijo, con la voz rota. El silencio del monte se cerró sobre ellos. El cuerpo de Mauro, o lo que quedaba de él, quedó tendido en la orilla, inmóvil, mientras el agua seguía su curso, llevándose la noche, la culpa y un susurro de tragedia. En la oscuridad, solo se oía el croar de los sapos, como un rezo triste para un alma condenada. Elena huyó del río corriendo como alma que lleva el viento. Iba descalza, con el rebozo a medio caer y el rostro lleno de lágrimas. El corazón le golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. Entró a la casa tambaleándose, buscando una vela, una salida, un milagro. Pero Ramón llegó detrás. Venía empapado de sangre, con la ropa pegada al cuerpo y la mirada ida, como si no fuera él. «¿Qué hiciste, Ramón?», preguntó ella con la voz temblorosa. «Hice justicia», respondió sin mirarla, dejando que el agua escurriera de sus manos. Elena dio un paso hacia él, desesperada. «Eso no fue justicia, fue un asesinato», gritó golpeándole el pecho con fuerza. Ramón no se movió, solo apretó la mandíbula. «Cállate, que ni los muertos merecen oír tus palabras», dijo él sacando el machete con lentitud, sin apartar la vista del suelo. Elena retrocedió de inmediato. «No vas a matarme, no después de todo», susurró ella con un hilo de voz. Ramón levantó la mirada. Sus ojos estaban vacíos, como un pozo sin fondo. «Si no eres mía, no serás de nadie», respondió él, casi sin aire.
Elena corrió hacia el patio, pero sus pies resbalaban en la tierra mojada. Ramón, con el diablo en el cuerpo, la alcanzó a pocos pasos de la puerta. Hubo un movimiento brusco, un choque de cuerpos y un grito ahogado que se perdió en la noche. Elena cayó al suelo y él, ciego de rabia, la desfiguró como había hecho con su amante. Cuando todo quedó en silencio, Ramón se arrodilló sobre la tierra húmeda y rezó, pidiendo perdón entre sollozos. «Perdóname, mujer, que el amor también mata», murmuró acariciándole el cabello con dedos temblorosos. El perro empezó a aullar desde el corral, como anunciando una desgracia. El viento cruzó la casa y apagó la vela que Elena había alcanzado a encender. Todo quedó en penumbra, en un silencio pesado. El pecado ya estaba consumado y el pueblo todavía dormía, sin saber que amanecería con una tragedia más grande que todas las otras juntas. El pueblo despertó con los gritos. Nadie entendía nada hasta que vieron correr al perro de Elena, manchado de sangre en las patas, aullando como si buscara auxilio. Las mujeres se persignaron. Los hombres dejaron lo que tenían en las manos y caminaron hacia la casa con pasos dudosos, como si ya supieran que encontrarían desgracia. Los vecinos entraron al patio y hallaron el cuerpo de Elena tendido junto al pozo, cubierto por el mismo tejido rojo que Mauro había traído desde Tuxtla. No había duda de que la tragedia los había alcanzado antes del amanecer. «¡Santa Virgen, qué horror!», dijo doña Teresa tapándose la boca, temblando de pies a cabeza. Ramón no estaba. En la milpa encontraron su sombrero tirado y unas huellas torcidas que se internaban rumbo al cerro. Algunos hombres salieron a buscarlo bajo el sol ardiente, cruzando piedras, surcos y veredas, pero regresaron al anochecer sin rastro alguno. Pasaron 3 días. Dicen que lo hallaron colgado de un árbol viejo, con el cuchillo aún en la mano, como si hubiera decidido callar para siempre lo que su alma ya no podía cargar. Nadie se atrevió a bajarlo. El padre del pueblo rezó desde lejos, con la voz queda, como si temiera despertar algo dormido entre los árboles. Las casas donde vivieron quedaron vacías, oscuras y cerradas. En el pueblo decían que ninguno de ellos descansó, que en algunas noches se escuchaban pasos descalzos en la milpa, suspiros detrás de las bardas y murmullos que se arrimaban a las ventanas. Las mujeres apagaban las lámparas al primer viento frío, y los hombres cerraban las puertas con trancas gruesas. «Se siente algo raro en el aire», decía doña Teresa mirando hacia el cerro, como si todavía anduvieran buscando lo que perdieron. Desde entonces, cada vez que sopla un viento helado y las tejas gimen, los vecinos repiten el mismo recordatorio, casi en murmullo, casi con miedo, que desear a la mujer ajena es llamar al diablo con su propio nombre. En un pequeño pueblo mexicano, conocido por su profunda relación con la brujería y los secretos ancestrales, Ignacio, un maestro cervecero de origen alemán, había decidido establecerse en busca de inspiración. Rodeado de leyendas sobre rituales bajo la luna llena y hierbas con propiedades mágicas, Ignacio percibía en el aire algo denso, como si el tiempo y el espacio se cruzaran en aquel lugar cargado de misticismo. Atraído por la atmósfera del pueblo, estaba decidido a crear una cerveza que capturara la esencia de aquel sitio enigmático. Ignacio emprendió una exhaustiva búsqueda de ingredientes locales, recorriendo el mercado y explorando las zonas más apartadas. Recolectaba frutas exóticas, raíces intensas y flores silvestres que mezclaba en su taller con la esperanza de crear una receta única. Sin embargo, cada intento resultaba decepcionante. El sabor de sus creaciones era común, incapaz de alcanzar la profundidad y el misterio que anhelaba. A pesar de probar una y otra vez, sentía que la esencia del pueblo se le escapaba, como un secreto que se resistía a ser atrapado. La obsesión de Ignacio crecía día a día. Convencido de que existía algo más allá de los ingredientes comunes, comenzó a creer que el pueblo guardaba un secreto más profundo.
una energía especial que podría transformar su cerveza en algo extraordinario. Aquella búsqueda se convirtió en una necesidad apremiante, como si una fuerza desconocida lo empujara a descubrir algo que lo cambiaría para siempre. Era una noche de tormenta, y en la pequeña cantina del pueblo, Ignacio bebía un trago mientras observaba las conversaciones a su alrededor. La tormenta golpeaba con fuerza, y el ambiente en la cantina era denso y cargado de susurros. Entre los presentes, un hombre mayor comenzó a hablar en voz baja sobre las brujas de la región. Mujeres poderosas que conocían todas las hierbas, realizaban rituales antiguos y dominaban cada rincón de la selva. «No es cualquier cosa», murmuraba el hombre, mientras los demás lo escuchaban con una mezcla de respeto y miedo. «Esas mujeres pueden hacer cualquier cosa por quien tenga el valor de buscar su ayuda». Uno de los jóvenes en la mesa cercana se rió nervioso. «¿Y tú cómo sabes todo eso?», preguntó, tratando de sonar incrédulo. El hombre mayor, sin inmutarse, lo miró fijamente y luego bajó la voz, como si fuera un secreto. «Porque yo mismo probé sus hierbas», contestó, sin apartar la vista del joven. «La bruja me dio algo que me mostró cosas que ningún hombre debería ver. Vi sombras, escuché voces de otro mundo, y te juro que sentí como si algo dentro de mí hubiera cambiado para siempre». El joven intentó reír otra vez, pero la historia lo había dejado visiblemente inquieto. Ignacio, que había estado escuchando en silencio, sintió que su curiosidad aumentaba. Esa mención de hierbas y visiones le pareció la respuesta que estaba buscando para darle el toque único a su cerveza. Al día siguiente, impulsado por las historias escuchadas en la cantina, Ignacio comenzó a buscar maneras de llegar a la choza donde vivía una de las brujas de la región. Preguntó discretamente a algunos vecinos, aunque muchos evitaban mirarlo a los ojos o simplemente cambiaban de tema al escuchar su inquietud. Finalmente, un anciano le indicó un sendero poco visible que se adentraba en la selva y le advirtió, en voz baja: «Si decides ir, recuerda que estas mujeres no dan nada sin llevarse algo a cambio. No es lugar para almas débiles». Ignorando la advertencia, Ignacio se preparó para adentrarse en el camino, decidido a encontrar a la bruja y conseguir el ingrediente que daría a su cerveza el toque que tanto ansiaba. Ignacio llegó a la choza de la bruja al anochecer, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. La construcción era precaria, casi oculta entre la vegetación densa de la selva. Al ver su figura en la entrada, la anciana lo observó con desconfianza desde las sombras de la puerta. Sus ojos eran profundos y oscuros, y sus movimientos eran lentos, como si midiera cada paso de Ignacio. «¿Qué quieres aquí, forastero?», preguntó con voz áspera. Ignacio respiró hondo y le explicó su ambicioso proyecto. Quería crear una cerveza única, una que capturara la esencia mística del pueblo. La bruja lo escuchó en silencio, evaluándolo con la mirada. Tras un largo momento, murmuró: «Hay hierbas y encantamientos que pueden hacer que tu cerveza destaque, pero el verdadero poder no está solo en la mezcla». Ignacio frunció el ceño, intrigado. «¿Qué más necesito entonces?», preguntó, intentando sonar seguro. La bruja avanzó un paso hacia él, y en un susurro bajo y grave, reveló: «Para que tu cerveza tenga lo que tú deseas, debes darle algo más profundo, algo que le otorgue vida propia. No solo hierbas, sino almas». Ignacio sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la ambición le ganaba. ¿Almas? ¿Cómo funcionaría eso? La bruja esbozó una sonrisa siniestra. «Tendrás que traer personas aquí. Yo me encargaré de hacerles un hechizo poderoso. Quedarán embrujadas, sus miradas vacías, sin alma. A cambio, sus esencias quedarán atrapadas en la cerveza, dándole ese toque especial que tanto buscas». La anciana dio un paso más hacia él, su figura proyectando una sombra larga y distorsionada por la tenue luz de las velas. «Pero hay algo más que debes saber», continuó con voz grave y sus ojos fijos en Ignacio.
Además del precio de traerme almas, existe un pacto inquebrantable. Si en algún momento decides romperlo, si intentas abandonar el éxito que tanto anhelas o traicionas este acuerdo, tu propia alma quedará atrapada para siempre en una de tus botellas de cerveza y nunca tendrás descanso. Ignacio tragó saliva al escuchar esas palabras, consciente del peso de aquella advertencia. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero, aún así, cegado por su ambición, no podía dejar pasar aquella oportunidad. Sin imaginar la magnitud de su decisión, Ignacio aceptó el pacto, dispuesto a llevarle a la bruja las primeras almas, convencido de que el sacrificio era un precio que podía pagar. Con el deseo de atraer más personas y comenzar a cumplir su parte del pacto, Ignacio abrió su pequeña cervecería al público y preparó un lote especial de su cerveza común. Invitó a algunos curiosos a conocer el proceso de elaboración, mostrándoles cada detalle y sirviéndoles generosas cantidades de cerveza. A medida que los vasos se vaciaban y las risas aumentaban, Ignacio observaba cómo sus invitados caían en un estado de embriaguez. La bebida fluía sin restricción, y pronto varios de ellos apenas podían mantenerse en pie, volviéndose más fáciles de manipular. Aprovechando la oportunidad, Ignacio sugirió llevarlos de regreso y, uno por uno, los condujo a la choza de la bruja en la oscuridad de la noche. La bruja, esperándolos en la penumbra, los recibió con una sonrisa oscura mientras sus ojos brillaban con una satisfacción tenebrosa. «Has cumplido, Ignacio», murmuró, estudiando a los invitados con detenimiento. «¿Estás listo para ver el poder que este sacrificio traerá a tu éxito?» Ignacio asintió, aunque en su interior, una inquietud empezaba a germinar. La bruja comenzó a susurrar palabras en un idioma desconocido, mientras movía sus manos sobre las cabezas de los presentes, quienes quedaron con una expresión vacía y sin vida, como si algo esencial dentro de ellos hubiera sido arrebatado. Entonces, la bruja le entregó a Ignacio un frasco de líquido espeso y oscuro. «Aquí tienes», dijo con voz profunda. «Este es el extracto de sus esencias, de sus almas. Agrégalo a tu próxima cerveza y verás cómo el éxito y el poder se unen a ti». Ignacio observó el frasco en sus manos y luego miró a las personas frente a él. Estaban de pie, pero sus rostros carecían de expresión y sus ojos no reflejaban nada, como si fueran cascarones vacíos. «¿Van a recordar algo de esto?», preguntó con una mezcla de miedo y curiosidad. La bruja rió suavemente. «No, estos vagarán sin rumbo, sin alma. Sus cuerpos estarán aquí, pero su esencia será parte de tu creación». Con el frasco de líquido embrujado en su poder, Ignacio regresó a la cervecería, preparado para añadir ese ingrediente oscuro y misterioso a su siguiente lote, sin imaginar las consecuencias que aquel pacto traería a su vida. Con el extracto de las almas y la hierba mágica en la mezcla, Ignacio creó la primera versión de su nueva bebida, a la que llamó cerveza de las brujas. En cada botella, diseñó un rótulo especial que proclamaba: «Cerveza de las brujas, una cerveza con alma». Al poco tiempo, los habitantes del pueblo comenzaron a hablar de ella con fascinación y asombro. La cerveza no solo tenía un sabor intenso y profundo, sino que provocaba sensaciones peculiares en quienes la consumían. Los que la probaban decían sentirse eufóricos, más felices y desinhibidos, como si la bebida despertara en ellos emociones guardadas y recuerdos escondidos. Poco a poco, las personas empezaron a buscarla con frecuencia, convirtiéndola en una especie de ritual. Pronto, la cerveza de las brujas se volvió famosa, atrayendo a personas de toda la región, quienes llegaban ansiosos por probar esa bebida única que, decían, contenía el espíritu del lugar. La gente sentía un tipo de conexión inexplicable al beberla, como si sus propias emociones se intensificaran. La cerveza provocaba en ellos una euforia peculiar y un deseo de revivir esa experiencia. Algunos comenzaron a hablar de su efecto casi adictivo, deseando consumirla una y otra vez.
y regresando con ansias a la cervecería de Ignacio. Para el maestro cervecero, el éxito creció rápidamente, llenándolo de orgullo, como si por fin hubiera alcanzado la grandeza que tanto anhelaba. A sus ojos, la cerveza se había convertido en un ícono de la región. Sin embargo, a medida que su fama crecía, Ignacio empezó a notar algo extraño. En las sombras de la cervecería, en callejones oscuros o en el reflejo de los vidrios, la bruja anciana aparecía, mirándolo en silencio, como si estuviera esperando algo. Al principio, Ignacio pensó que era su imaginación, pero la presencia constante de la bruja empezó a acosarlo incluso en sus momentos de mayor éxito. A veces sentía sus ojos clavados en su espalda o creía escuchar susurros en la quietud de la noche. Con el paso del tiempo, Ignacio comenzó a notar que las personas que había llevado a la bruja, aquellas que ahora eran cascarones vacíos, ya no mostraban interés en la cerveza. No volvían a la cervecería y vagaban sin rumbo por el pueblo, con miradas perdidas y movimientos lentos. Esto lo llenaba de preocupación, ya que la bruja había sido clara en su pacto. Para que la cerveza de las brujas mantuviera su poder y su éxito, él debía seguir llevándole nuevas almas. La idea de quedarse sin clientes y de romper el pacto empezó a inquietarlo profundamente, como una sombra que se cernía sobre él, cada vez más amenazante. Con esa preocupación constante, Ignacio empezó a notar un agotamiento extraño, una fatiga que no podía explicar. Cada día, su rostro reflejaba más signos de desgaste. Las ojeras se hundían en su piel, su tez se tornaba pálida y sentía un frío persistente, como si la vida se le escapara poco a poco. Las noches se volvieron un tormento, llenas de sueños inquietantes en los que veía sombras sin forma que lo rodeaban y lo observaban en silencio. En esos sueños, sentía una presión en el pecho, como si algo le susurrara desde el vacío, recordándole que su destino estaba sellado y que no había escapatoria de ese pacto oscuro. Ignacio se despertaba cada vez más exhausto y aterrado, dándose cuenta de que su ambición había comenzado a transformarse en una condena ineludible. ¿Qué he hecho?, se repetía en silencio, atrapado en un ciclo de ansiedad y arrepentimiento, pero incapaz de detenerse. El pacto lo había atado de una forma que nunca imaginó, y ahora entendía que el éxito de su cerveza estaba directamente ligado a su propio deterioro. Cada vez que pensaba en la bruja, sentía un escalofrío recorrer su cuerpo, como si la oscuridad misma estuviera absorbiendo su vitalidad, y se preguntaba si realmente lograría escapar de las garras de aquel acuerdo antes de perder todo lo que era. Con el tiempo, Ignacio empezó a notar que cada lote de la cerveza de las brujas afectaba a las personas de formas distintas. La esencia de las almas capturadas parecía manifestarse de manera impredecible. Algunos bebían y sentían una alegría intensa. Otros, en cambio, se volvían irascibles, sufriendo episodios de paranoia y afirmando ver sombras que los seguían a todas partes. La mezcla de efectos comenzó a inquietar a los habitantes del pueblo, quienes, aunque atraídos por la bebida, no podían evitar el temor creciente hacia lo desconocido que parecía ocultarse en cada sorbo. Los rumores pronto se intensificaron. Muchos aseguraban que la cerveza estaba poseída, y algunos confesaban haber sentido una presencia vigilante a su alrededor después de beberla. Otros decían que, en la oscuridad de la noche, veían a Ignacio, como un espectro observándolos desde las sombras, con una expresión pálida y vacía que les helaba la sangre. Por su parte, Ignacio empezó a ver en su reflejo un rostro cada vez más envejecido y fatigado, como si el tiempo lo estuviera castigando de golpe. Las miradas de admiración y éxito ya no le ofrecían satisfacción. Ahora solo sentía el peso de una carga oscura que no lograba entender por completo. Una noche, la bruja apareció en uno de sus sueños, rodeada de sombras espesas que parecían absorber toda la luz a su alrededor. «El éxito tiene un precio, Ignacio», susurró con una sonrisa penetrante.
Cada alma que usas para tu cerveza se enlaza a tu vida y la consume poco a poco. Ignacio despertó cubierto de sudor frío, recordando con horror el pacto y dándose cuenta de que sus propios días estaban numerados. Ignacio, atormentado por el remordimiento y el miedo, observaba con impotencia cómo la mayoría de los habitantes del pueblo se habían convertido en cascarones vacíos, sin alma, caminando sin rumbo ni propósito. El peso de sus decisiones lo hundía en una desesperación profunda, y el horror de haber entregado tantas vidas lo perseguía día y noche. Incapaz de soportar la culpa y sintiéndose atrapado en las brujerías, decidió buscar ayuda y acudió a la iglesia, donde el padre Ernesto, conocido por sus habilidades como exorcista, lo escuchó en el confesionario con expresión grave y compasiva. «Padre, he hecho algo terrible», comenzó Ignacio con la voz entrecortada. Le relató el pacto que había hecho con la bruja, cómo había llevado personas para capturar sus almas y cómo, a cambio, su cerveza había alcanzado un éxito descomunal. Pero ahora todos están vacíos. Sus ojos están muertos, y siento que algo me está arrebatando la vida a mí también. El padre Ernesto lo miró con tristeza y le respondió en tono solemne: «Hijo, has pactado con fuerzas oscuras que están fuera de mi alcance. Los caminos de la brujería son laberintos que, una vez cruzados, no permiten vuelta atrás. Elegiste este destino, Ignacio, y ahora tendrás que enfrentar las consecuencias de tus actos». Ignacio, desesperado, le rogó al sacerdote que hiciera una oración para liberarlo de esa maldición, esperando, aunque fuera en vano, que algo pudiera salvarlo. El padre Ernesto, con resignación, comenzó una oración en voz baja, pidiendo a Dios misericordia y protección para el alma de Ignacio. Sin embargo, a medida que las palabras del sacerdote resonaban en la penumbra de la iglesia, Ignacio sintió que una presencia oscura permanecía a su alrededor, inquebrantable e inamovible. La oración no tuvo efecto alguno, y la desesperación de Ignacio se profundizó al comprender que estaba solo en esta condena, atado irremediablemente al oscuro pacto que él mismo había sellado. Decidido a terminar con el pacto, Ignacio se armó de valor y se dirigió a la choza de la bruja. Su rostro, marcado por las ojeras y el agotamiento, reflejaba una desesperación profunda. Al entrar, vio a la anciana en el rincón oscuro, con su sonrisa burlona ya dibujada en el rostro, como si supiera exactamente por qué había venido. Ignacio respiró hondo y, sin perder más tiempo, le habló con voz firme: «He traído suficientes almas. Ya debes estar satisfecha. Quiero romper nuestro pacto. No puedo seguir con esto. El remordimiento me está consumiendo». La bruja soltó una carcajada que resonó en toda la choza, un sonido que parecía venir de las mismas profundidades de la oscuridad. «¿Romper el pacto, Ignacio? ¿Después de todo lo que has hecho?», murmuró, entre risas y con tono irónico. «¿Crees que puedes liberarte así de fácil? ¿Que basta con venir aquí y decir, ya tuve suficiente?». La bruja se acercó, sus ojos brillando con un malicioso placer. «Tu propia ambición te trajo hasta mí, Ignacio. Recuerda cómo, al principio, estabas dispuesto a todo, cegado por la avaricia. No fue la brujería lo que te condenó, fue tu propia codicia. ¿Y ahora esperas escapar de las consecuencias?». Ignacio, desesperado, intentó protestar, pero la bruja lo interrumpió con un tono severo y definitivo. «Te lo advertí desde el principio. Si rompías el pacto, tu propia alma quedaría atrapada para siempre en una botella de tu preciada cerveza». Tras la discusión con Ignacio, la bruja levantó las manos hacia el cielo, invocando con voz profunda y solemne: «Señor de las sombras y de las profundidades, te entrego esta alma avariciosa, que solo ha pensado en sí misma, consumida por su propio deseo. Que su espíritu quede sellado en esta botella de cerveza, como él mismo aceptó desde el inicio». Su voz resonó con una fuerza que parecía surgir de la misma tierra, y el aire se tornó helado y denso.
Ignacio, horrorizado, intentó retroceder, pero sus movimientos se volvieron cada vez más lentos, como si una fuerza invisible lo estuviera aprisionando. En ese momento, una figura oscura emergió entre sombras y fuego, materializándose frente a ellos. Era el mismo diablo, cuya presencia siniestra llenó la choza con un frío que helaba los huesos. Su figura era alta y sombría, sus ojos rojos ardían con malicia, y en sus labios se dibujaba una sonrisa cruel. El diablo miró a la bruja con aprobación y pronunció en un tono bajo y gutural: «Como siempre, has hecho un excelente trabajo. Este pobre iluso jamás supo que desde el principio nuestro plan era capturar todas las almas del pueblo, y sobre todo, la suya». La risa profunda y burlona del diablo resonó mientras Ignacio, incapaz de moverse, sintió como su esencia era arrancada de su cuerpo, dejándolo vacío, atrapado sin posibilidad de escapar. Ignacio, atrapado en una mezcla de terror y arrepentimiento, observó con impotencia cómo el diablo extendía su mano, y un fuego oscuro envolvía la botella de cerveza frente a él. «Bienvenido a tu nuevo hogar, Ignacio», susurró el diablo con una sonrisa siniestra. Desde aquel momento, Ignacio se convirtió en una sombra de sí mismo. Sin alma, vagaba sin rumbo por el pueblo, con los ojos perdidos. Los habitantes lo veían deambular por las calles, murmurando sin sentido, incapaz de reconocerse o recordar quién era realmente. Su cuerpo, despojado de toda esencia, se movía como si fuera impulsado por una fuerza desconocida, mientras su verdadero espíritu permanecía encerrado en la botella de la cerveza de las brujas. Después de días de verlo vagar sin rumbo y con la mirada vacía, los habitantes encontraron el cuerpo sin vida de Ignacio, abandonado junto a su cervecería, la cual había cerrado misteriosamente. Al descubrirse su muerte, empezaron a circular rumores sobre el pacto que había hecho con una bruja. La gente del pueblo comprendió entonces la oscura verdad detrás del éxito de Ignacio, y se convenció de que el precio de sus ambiciones había sido su propia alma, ahora atrapada en una botella de la cerveza de las brujas. El caso de Ignacio quedó en la memoria de todos, como una advertencia sombría sobre los peligros de tratar con brujas, consideradas siervas del diablo en la tierra, siempre dispuestas a aprovecharse de los deseos humanos para sus propios fines. Los habitantes de la región recordaban su historia como una lección sobre la avaricia y el costo de desafiar las fuerzas oscuras, convencidos de que la cerveza que alguna vez celebraron estaba ahora impregnada del alma de Ignacio y de las sombras de la maldición que él mismo había desatado. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.